En este Zoom nos vamos a dedicar a los templos pirámides, tipología religiosa del territorio antiguo. Primero la ubicación, en el plano tiene las que vamos a revisar que corresponden a la zona maya, a la zona de Mesoamérica y otra, la última, a una tipología religiosa sudamericana. Comencemos por la pirámide del Sol en Teotihuacán. La pirámide está ubicada sobre la calzada de los muertos, generando un eje transversal, dado el volumen que tiene la pirámide. Tiene unos 230 metros de frente por unos 60 metros de altura. Tiene una plaza que la precede con dos edificios laterales, estos que miran hacia esa plaza principal y un adoratorio, y a partir de ahí se desarrolla la escalera que se va abriendo y cerrando hasta llegar a la parte superior donde estaba el edículo, que lo ven en la reconstrucción y en la vista. La pirámide se conforma a partir de 1, 2, 3, 4 plataformas, a talud, que es lo inclinado, y a tablero, que es lo vertical, casi más a talud que a tablero en el caso de este ejemplo. Y la construcción propiamente dicha de la pirámide se ejecuta a partir de un sistema como de emparrillado, de enrejado de muros de adobe que se rellenan y se apisonan para construir después la plataforma superior. La terminación del edificio es con una capa de piedra y sobre ella un estuco que suele ser rojo de acuerdo a las reconstrucciones que van a ver. Siempre hay un eje principal que es el que marca la jerarquía y el acceso directo hacia el edículo que tengo arriba. Siguiendo la división que habíamos establecido, acá podemos leer la base, es decir, el basamento, la pirámide del templo y el templo, el edículo en la parte superior propiamente dicho, y la escalera que va jerarquizando justamente el acceso. En cuanto a la proporción, la magnitud del edificio, tienen en pantalla el edificio en la actualidad. El desarrollo de esos 240 metros de frente, la diferencia de nivel entre el inicio de la plaza de la pirámide y la calzada de los muertos, y el desarrollo de la escalera que se abre, se cierra, se abre, se cierra, hasta llegar a la parte superior.
El peso en sí, en la imagen, la morfología que es lleno sobre vacío, es lo que caracteriza en este caso la arquitectura de Teotihuacán. En la reconstrucción les muestro además ese color, ese tono rojizo, oscuro, saturado, y la recuperación del edículo en la parte superior que completa la tipología que hemos analizado, incluyendo la relación con la plaza que la precede y la calle principal de la ciudad en la que está implantada. Continuemos con la pirámide de Quetzalcóatl en la misma ciudad. La pirámide de Quetzalcóatl está ubicada dentro de la ciudadela, en la ciudad de Teotihuacán, e inicia el desarrollo de la calzada de los muertos, generando un subsistema de jerarquía. La ciudadela se separa de la calzada de los muertos mediante una plataforma, ahí la tienen en desnivel, y otra plataforma ENU la define en la parte posterior. Sobre esas plataformas se disponen 4 templos por cada lado que miran hacia el espacio central y 3 templos en la parte posterior, y sobre ese eje de composición principal es donde está ubicada la pirámide que vamos a analizar. Esta pirámide resulta de la superposición de 7 plataformas, entendiendo que la que estamos revisando es la penúltima en esta sucesión de capas sobre capas con las que se construían estos templos. Por eso, en el caso de la pirámide de Quetzalcóatl, lo que se ha investigado y lo que se reconoce es la ornamentación que tiene la pirámide que está resguardada debajo de la última capa. En esta construcción de las plataformas se utiliza el sistema constructivo de talud y tablero, siendo el talud la parte inclinada y el tablero la parte vertical. En particular, el tablero de esta pirámide tiene los elementos horizontales que enfatizan todavía más esa condición de la plataforma y que van incorporando en el centro una serie de cabezas clavo que tienen la imagen de Quetzalcóatl como la serpiente emplumada y de Tlaloc como el dios del agua con la máscara con 2 anteojitos. También hay la representación de una serpiente, tanto en la parte baja como por detrás de las cabezas, que da la sensación que la serpiente, ese animal emblemático, envuelve el edificio por los 4 lados. Esta ornamentación que estamos revisando hace justamente eso, envuelve el edificio por los 4 lados. Están viendo en parte de esta reconstrucción el uso además de colores muy fuertes, saturados, el rojo teotihuacano, verde, azul y algunos amarillos. La pirámide está ejecutada en piedra con una terminación de estuco y los colores van sobre ese estuco. Vamos a aprovechar esta imagen para terminar de analizar el templo pirámide y cómo se usa. Habíamos visto cómo siempre hay un espacio que le precede. A partir de ese espacio se relaciona, se visualiza el templo que está jerarquizado, separado de donde quedan los fieles abajo, a donde el espacio sagrado importante se ubica, que es en la parte superior, mediante esta plataforma, estas series de plataformas que conforman el basamento del edículo en sí, la pirámide propiamente dicha. Hay una escalera que vincula esos 2 elementos, que vincula esos 2 espacios. Y esa escalera tiene la particularidad de tener una huella más alta, de mayores dimensiones que la contrahuella, 30 a 12, al inverso de las escaleras que usamos ahora. Esto obliga a poner el pie de lado, por lo tanto, los sacerdotes, cuando ascendían para realizar la ceremonia, para realizar los sacrificios en la parte superior, iban subiendo la escalera describiendo una forma de zigzag, en alusión a cómo se mueve también la serpiente mientras va subiendo a la parte sagrada del edificio. De esta forma terminamos el análisis de esta tipología ya revisada en una reconstrucción, viendo cómo el lenguaje es lo que impacta en este espacio, un lenguaje que en particular para esta pirámide tiene volumen a través de las máscaras de ambos dioses. La siguiente pirámide es la pirámide conocida como de los nichos en el Tajín de la cultura totonaca. La planta en sí es un cuadrado casi perfecto de unos 30 metros de frente y la altura aproximadamente de la pirámide alcanza a los 18. Si se fijan en la ubicación inicial de la pirámide,
el Tajín es una sucesión de plazas y esa sucesión de plazas va además definiendo desniveles entre ellas. La pirámide está en esta ubicación, tiene una pequeña plaza que le precede, pero por la altura y la morfología se destaca como el hito, el pivot, el fijo más importante dentro del sistema. Se ve desde todos lados. ¿Qué hace para ser tan atractiva? Esta pirámide resulta, de nuevo, de la superposición de 5 plataformas a talud y tablero. Originalmente, de acuerdo a los arqueólogos, construida a partir de la idea del talud, a la que se le van adosando los elementos que componen la parte vertical del tablero. Estos tableros están conformados a partir de una piedra particular que es tipo laja, parece ladrillo, pero en realidad es piedra. Y ese particular corte les permite armar estos cuadrados rehundidos, como si fueran dichos, que genera un contraste profundo de luz y sombra. Son 365 nichos que se pueden contar en el total del edificio. De nuevo, el nicho es el motivo que rodea todo el conjunto. Se instala además en los laterales de la escalera y en el centro de la escalera para llegar al edículo superior, a partir de unos elementos como de descanso o adoratorios intermedios que van utilizando el mismo recurso como lo están viendo ahí. El sistema de análisis de la tipología es exactamente el mismo. Tengo la base de la pirámide y en la superficie, acá dibujado, el edículo al que se sube mediante la escalera que está vinculada con una plaza. La reconstrucción les muestra una imagen ideal de ese edificio, ahora con el aporte del color, de nuevo un color fuerte, un color rojo, con algunos amarillos, por ejemplo. Y ahí están viendo el detalle de cómo el nicho genera ese contraste fuerte de luz y sombra, la escalera que sube desde la plaza hacia el edículo, y en la parte superior entonces el espacio reducido sagrado, mientras que la mayoría de los fieles sigue la ceremonia desde abajo. Esta particularidad de poder usar esta piedra laja genera como líneas muy fuertes en la parte superior de cada una de las plataformas que acentúa la idea del contraluz. La pirámide de los lichos en la actualidad les muestra ese manejo de luz y sombra de nichos como motivo tanto ornamental como parte del morfológico para restarle peso a la imagen, que también se utiliza en otros edificios de la misma cultura. Y la última, en la zona central de Mesoamérica, de la cultura azteca, el templo mayor de la ciudad de Tenochtitlán. Primero comencemos por ubicar el templo en el Gran Teocalli, el espacio sagrado de la capital azteca, y sobre el eje principal, hacia donde mira el templo, se va a ubicar el templo mayor, que también tiene por delante el acceso que atraviesa el Gran Teocalli y lo comunica con el resto de la ciudad. Entonces, sobre ese eje, flanqueado por otros 2 templos que corresponden a los guerreros águilas y a los guerreros jaguar, que pueden mirar hacia adelante o operar el propio templo de acuerdo a la reconstrucción, se localiza el principal espacio de representación tanto religiosa como política de esta cultura. Este templo tiene como condición particular 2 edículos en la parte superior que están puestos como hacia atrás de la base del templo pirámide, con sendas escaleras, uno para cada uno, que permiten su acceso. Siempre la plaza, el espacio abierto en relación a la tipología, las escaleras, en donde hay que describir otra vez esa forma de la serpiente para subir a la parte superior, un espacio más importante, más generoso para el desarrollo de las ceremonias al exterior, y los 2 edículos propiamente dicho. Un edículo está destinado a la adoración de Tlaloc, el dios del agua, y el otro a la adoración de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, como las 2 preocupaciones principales en relación a la religión, a la condición militar de la cultura y también a la política. Al frente, la contraparte, el dios bueno, el templo que está destinado a Quetzalcóatl, que siempre va a ser de base circular. Lo siguiente que tendríamos que estudiar es cómo se funda el templo, un templo de base maciza, pesada, sobre un suelo que es lacustre, es blando. Lo primero que van a hacer los aztecas es fundar, y la fundación inicial se basa en una serie de pilotis,
de madera de 10 centímetros de diámetro y de 10 metros de profundidad, indican los arqueólogos, sobre la cual van a construir como si fuera una plataforma que ya tiene una condición de resistencia más importante porque incorpora algún tipo de aglomerante. Sobre eso se va a disponer ahora la serie de 1, 2, 3, 4 plataformas, 1, 2, 3, 4 plataformas que desarrollan la pirámide que sostienen ambos edículos. En este sistema constructivo, en particular en los edículos, si se fijan en este lateral, vuelvo a utilizar la piedra para los muros, pero la cubierta está resuelta en madera y es horizontal, de tal forma que siempre van a ver cómo es plana la parte superior de ambos edículos con alguna crestería ornamental. El azul está destinado, celeste está destinado a Tlaloc, el rojo está destinado al dios de la guerra. La reconstrucción en maqueta les muestra lo que acabo de describir, los dos edículos superiores. La plataforma superior que les antecede deja un espacio importante para el desarrollo de la ceremonia, las dos escaleras que permiten acceder a los edículos desde la plaza principal y el eje de composición marcado con respecto a ese espacio exterior. Sobre ese gran teocalli, el templo mayor es el que manda, es el principal fijo, sobre el que va a pasar el flujo de esos dioses centrales que son como el pivot, el centro de toda su cosmovisión. Para pasar a la cultura maya, vamos a iniciar con un templo en la ciudad principal que es Tikal, el templo 1 o el templo del Gran Jaguar, para ubicar siempre el espacio que definen estos templos entre sí. Hablamos de una tríada maya en donde siempre hay 3 templos o al menos 2 edificios, 1, 2, en relación a una plaza y un tercero que los complementa. En este caso, al estar ubicadas en la Acrópolis Norte, ese sistema se completa con la parte superior de la Acrópolis Norte. Ahí ven una serie de otros tantos templos pirámides que van conformando esta Acrópolis, que tiene ese nombre en modo griego porque está un poco más alta. Ubicada entonces ya dentro de la ciudad, el templo 1 o del Gran Jaguar tiene una base relativamente cuadrada y a esa base la voy a conformar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plataformas para dejar el acceso al edículo final. El edículo tiene, además del espacio que hemos revisado hasta ahora en las culturas anteriores, una crestería en la parte superior que sigue la línea posterior del edificio. Estos edificios mayas tienen espalda, como ven, el templo sigue retranqueado hacia la parte posterior de la plataforma superior y además la crestería se ubica en una posición también posterior. ¿Por qué tiene tendencia a la altura este templo? Porque está compitiendo siempre con la selva que tiene alrededor y se tiene que destacar. Por lo tanto, en vez de generar siempre una tendencia horizontal, como por ejemplo logra la Teotihuacana, va a tender a crecer en altura. Este templo tiene un desarrollo total de unos 36 metros, alcanzando en nuestros casos unos 70 metros de altura. El templo en sí, aparte de la escalera, de similares condiciones a las que venimos desarrollando, se compone en el edículo a partir de 3 espacios paralelos que están cubiertos con otras tantas falsas bóvedas mayas. La ornamentación parte justamente de esa superposición de tableros, ahora definida a través de un color oscuro, rojo otra vez, y va a concentrar la mayor parte de la intención ornamental sobre la parte superior del edículo y en la superficie de la crestería. La crestería incluso puede ser un elemento perforado en donde el viento lo atraviese y genere también sonidos que tienen siempre alusión a las ceremonias religiosas. ¿Cómo se construye? Cada una de las plataformas que están viendo de los templos tiene un reticulado interno que está también armado en piedra y después se recubre en la parte exterior. Están rellenos y apisonados, es la forma también de resistir los movimientos sísmicos. Se mueve el relleno, pero no se mueve tanto la estructura general. Y además tengo unos pliegues en las esquinas que ayudan también a soportar mejor los esfuerzos internos de ese relleno.
En particular, algunas de estos templos pirámides, no todos, tienen enterramientos en la parte inferior. El templo 1 o del Gran Jaguar se ubica entonces sobre el espacio principal de la Acrópolis norte de la ciudad. Es el de mayor altura en esta Acrópolis. La escalera se mueve levemente hacia adelante con un poco de mayor pendiente, pero no demasiado, y describiendo otra vez esas formas de la serpiente se puede acceder hasta la plataforma superior. Tiene espaldas, como está dibujado en esta reconstrucción que tiene acá al lado. El edículo está retirado hacia la parte de atrás y la crestería hace exactamente lo mismo, y ahí ven parte de esos pliegues sobre las esquinas que ayudan al sistema. Sigamos con el Templo del Sol en la ciudad maya del Palenque. Este templo es como la síntesis de todo lo que vamos a poder aportar sobre el templo pirámide maya. Es mucho más pequeño que los anteriores, está ubicado en la ciudad de Palenque. El edificio principal de Palenque es este, el Palacio del Gobernador, y con un desnivel muy importante en la parte superior. En el caso de Palenque hay mucho desnivel entre sector y sector. Se ubica el conjunto de la cruz, que es este, tiene el espacio central tipo plaza. Hay un templo, dos templos, tres templos conformando esa tríada maya. El templo que vamos a seguir nosotros es el Templo del Sol, que es este. El Templo del Sol se dispone entonces en contra de un desnivel significativo, aprovechando ese desnivel como parte de ese basamento que lo eleva respecto al espacio plaza. Es más pequeño que los que vamos a revisar. Tiene en el desarrollo del edículo superior propiamente dicho dos bóvedas, falsas bóvedas mayas que lo cubren, lo ven en el corte y los gráficos ayudan para entender mejor incluso este ejemplo. La crestería está sobre la parte central de la cubierta del edificio y tiene esos elementos calados que hablaba anteriormente que permiten el paso del viento generando sonidos que van a participar de los rituales en este edificio. El Templo del Sol también tiene un espacio para un altar que tiene su propia cubierta, eso lo hace también diferente, y no tiene específicamente plataformas completas, son partes de plataformas que después pasan a formar parte de la geografía que rodea al templo en sí. Ahí tienen el espacio interior, una de esas crujías, una de estas bóvedas mayas que cubre el primer espacio y que da paso al espacio que tiene el altar en la parte posterior. Siempre la plaza es la que vincula los tres edificios que conforman en este caso el grupo, y el Templo del Sol es el que está sobre este lateral. El desarrollo entonces de la crestería y de la ornamentación es lo que va a ser particular al templo dentro del conjunto. Ahí está el templo, la plaza está por este lado, estas son dos estructuras similares que acompañan el Templo del Sol, el espacio exterior, la escalera que sube hacia un espacio previo de desarrollo de rituales y el edículo propiamente dicho. Acompañando la inclinación de la bóveda, de la falsa bóveda maya que tengo por dentro, es donde se van a ubicar la mayor concentración de ornamentación, ahí, a modo de friso. También en los elementos que me quedan dentro de lo que actúa como fachada y en el desarrollo de la crestería. De la crestería tenemos mayor registro. De nuevo, el templo que nosotros estamos siguiendo es este, el Templo del Sol. Un templo, dos, tres, conforman el conjunto de la cruz en la parte superior de Palenque. Y dentro de este sistema de la falsa bóveda que les venía contando, ahora paralela al desarrollo de esa falsa bóveda voy a encontrar el friso exterior. Sobre ese friso exterior es donde se va a ubicar la ornamentación de mayor riqueza, que es esta que tienen dibujada en este lateral, que tiene parte de los dioses mayas, de la representación de los dioses mayas, también alusión a algún ancestro en algunos casos, y la ornamentación continúa en la parte superior de la crestería. El Templo del Sol toma ese nombre por un friso interno que tenía, que centra todo el diseño ornamental en el dibujo del sol en la parte central, acompañado por figuras mayas. La crestería es entonces lo que caracteriza en particular a los templos de Palenque y hacen que este templo sea una síntesis de lo que venimos analizando. La plaza, donde se queda la mayor parte del pueblo, la escalera que sube sobre las plataformas que actúan a modo
de pirámide que soporte el edículo en la parte superior, edículo que tiene en este caso casi el mismo desarrollo en altura que la plataforma en sí. La reconstrucción les muestra el templo completo, 4 plataformas de menores dimensiones en relación a las que hemos visto anteriormente, la ornamentación en los elementos que conforman la fachada del templo, tanto en el friso que les mencioné como en la crestería, y la relación con la plaza, subir hasta el espacio que me queda adelante para ingresar después a los espacios sagrados internos. Otra variante de esta tipología es el Templo del Adivino en la ciudad maya de Uxmal, también conocido como Templo del Mago. ¿Cuál es la variante en este caso? Que la base de la pirámide es curva, ubicada en el lateral de uno de los tantos conjuntos definidos a partir de grandes patios rehundidos que tiene Uxmal. La pirámide del Adivino tiene su propio patio que la precede. Esta es la pirámide que voy a desarrollar ahora. Este es el patio de los pájaros que le corresponde a la pirámide. Este es el cuadrángulo de las monjas que tiene la misma organización. 4 edificios, uno partido para el acceso, en los laterales definen ese patio rehundido central. La pirámide de lo divino también es el resultado de ir superponiendo templo con templo con templo, pero en este caso para ambos lados, porque tiene 2 escaleras. Una que accede hacia un templo, que es el último que se construye, y otra escalera que accede a la parte superior de la última de estas envolventes que tuvo la construcción. De tal forma que hacia este edículo que tengo en el corte, en esta posición, subo por esta escalera menor, y hacia este otro edículo que tengo en la parte superior, subo por esta escalera mayor. Como ven, las escaleras también tienen una tangente importante que permite hacer ese movimiento de la serpiente hasta la parte superior, y los edículos que tengo de la pirámide en sí arriba vuelven a estar cubiertos con falsas bóvedas mayas. La ornamentación que tiene sobre todo el edículo que corresponde a la escalera menor demuestra la última fase de la evolución de la ornamentación maya y tiene mucho más elementos, es mucho más complejo que lo que estábamos viendo hasta ahora. Las 2 imágenes superiores les muestran ambas escaleras del edificio, una mirando hacia el exterior y la otra mirando hacia el cuadrángulo de los pájaros. Siempre el borde curvo del basamento de la pirámide del edículo propiamente dicho. El edículo que está hacia el cuadrángulo de los pájaros es el que va a tener mayor ornamentación y es el que aparece en la reconstrucción inferior. Ahí está un cuadrángulo, ahí está el otro, y el espacio exterior previo a este otro espacio recinto para acceder a la pirámide y el edículo. Ahí se muestra además cómo esa última escalera que accede desde el cuadrángulo de los pájaros salta ese edificio, el edificio lateral, demostrando esa construcción posterior en el tiempo en el sistema. Siempre entonces en el caso de Uxmal hay un espacio definido tipo cuadrángulo que lo separa del espacio plaza y es previo, en este caso, al edificio en sí, a la tipología. La reconstrucción del edificio lo permite entender ahora en su totalidad. El basamento, la pirámide en sí curva con una gran plataforma, una segunda encima, y la última que soporta el edículo superior. El edículo que da hacia el cuadrángulo de los pájaros, que es el que tengo acá abajo. La escalera que sube sobre otra escalera del templo anterior, y la ornamentación que tiene el edículo central, que corresponde al último periodo del lenguaje maya que se denomina Puc, no importa cómo se denomine, pero sí que es el más complejo de todos ellos. Suele representar mascarones en torno a las aberturas. Los colores de nuevo fuertes, rojos, saturados, azules, amarillos y verdes, son los que van a completar el lenguaje y la lectura de este edificio, que es similar a otras estructuras religiosas como esa que están viendo allá al fondo, que es el templo principal de Uxmal. En su contexto, siempre tengan en cuenta que el edificio está en un contexto urbano. Vamos a identificar los espacios que califican la ciudad de Uxmal, que la hacen diferente de las otras, y que son estos cuadrángulos a partir de 4 edificios
que giran en torno a patios reunidos. Ahí tienen unos, ahí tienen otros, ahí tienen otro y el que acabamos de escribir nosotros. Siendo la pirámide del adivino que acabamos de ver junto a esta otra pirámide que es el templo principal y este otro que también es significativo, los fijos que sobresalen en el sistema en la rugosidad y sobre los cuales está pasando, atravesando el flujo de lo religioso y lo político en la ciudad. Y cerremos la cultura maya con la última etapa, la maya tolteca, en la ciudad de Chichén Itzá, el templo de Kukulcán o el castillo. Kukulcán es la otra forma de llamarle al dios Quetzalcóatl, y este edificio se va a ubicar en la parte central, actuando como fijo pivot del resto de los conjuntos de Chichén Itzá. Por un lado tengo el conjunto de la cancha de pelota, el conjunto de las 1000 columnas y el mercado y el observatorio por acá abajo. El observatorio está junto con el edificio que vamos a analizar en sí en relación a los 4 puntos cardinales, y el castillo también está vinculado con el eje que une los 12 cenotes sagrados. Quiere decir que el edificio actúa a modo de marcador solar en las observaciones del pueblo maya, y este en particular marca los equinoccios de primavera y de otoño. A la puesta del sol, las sombras de una serpiente baja por la falda lateral de la escalera, evidenciando, revelando la presencia del dios en el edificio. Por eso el templo en sí parte de un estudio geométrico perfecto, con una base cuadrada de 55 metros y una altura total cercana a los 30 metros con el edículo que actualmente se mantiene. Las 4 escaleras, que es la otra variante de la tipología, orientada hacia los 4 puntos cardinales, permiten acceder hacia el edículo superior, y el edículo superior tiene un espacio central, todo siempre cubierto con falsas bóvedas mayas, y sobre el acceso de la escalera principal van a aparecer una ornamentación transformando los elementos de soporte vertical, es decir, columnas o pilares, en serpientes, y la misma serpiente va a bajar en cabecitas por la alfara de la escalera hasta transformarse en una cabeza principal que asoma en el desarrollo de esta. La presencia siempre de representación de la serpiente del dios en el edificio es constante. La otra característica es que la totalidad de escalones que reúnen las 4 escaleras, 91 escalón por cada escalera más un escalón superior, hacen un total de 365 días, evidenciando ese avance matemático, esa relación con la geometría y la astronomía que pueden representar los templos mayas. Construido a partir de la superposición de templo sobre templo, edículo sobre edículo, podemos entonces ver cómo cada una de estas 9 plataformas vuelven a tener esa ornamentación a partir de escapularios, que se van recortando de acuerdo a cada una de las representaciones y reconstrucciones que ustedes me vayan viendo, sobre colores más fuertes, el escapulario en un color más claro y la ornamentación de las serpientes en otros colores más vibrantes. Estas reconstrucciones le van a mostrar cómo sería el edificio original en el tiempo que se usaba. El edificio actual es como lo están viendo ahora, construido totalmente en piedra. La característica de esa puesta del sol, de esos equinoccios de primavera y otoño, que reflejan a esa serpiente bajando desde la parte superior, desde el cielo hasta la tierra. La reconstrucción de cómo se usaba ese edificio en la época de los mayas, y el detalle de cómo el pilar se transforma en una serpiente, la colita es la que soporta la viga superior y la cabeza se transforma en el basamento de la columna en sí, y la ubicación, la importancia que tiene el edificio dentro de toda la ciudad maya, actuando como fijo pivot de la organización del resto de los conjuntos más importantes. Para cerrar la serie de ejemplos que constituyen la tipología, un ejemplo en Sudamérica, una huaca, la huaca de la luna de la cultura moche en la propia ciudad de Moche, con la advertencia de que el término huaca hace alusión tanto a un espacio abierto, sagrado, como al propio edificio sagrado también que vamos a analizar.
¿Dónde se ubica la Huaca? Este es el valle donde está la ciudad, viviendas y producción. La actividad religiosa se desarrolla en dos huacas laterales a esa posición de las viviendas, la Huaca de la Luna acá y la Huaca del Sol acá, que van a controlar, van a estar en una posición estratégica y jerárquica en relación a la ciudad moche que me queda en el valle y abajo. ¿Cómo se lee una huaca? La planta no me va a alcanzar porque no me va a decir los desniveles que constituyen el desarrollo completo del sistema en sí. Y lo primero que había que entender es que la huaca resulta de una superposición de edificios a través del tiempo, dado que esta en particular tarda unos 600 años en llegar a la versión final. Estas 6 estructuras que se van superponiendo cada casi 100 años, desarrolla una altura total de 87 metros, la inferior tiene unos 26, que es más alto que los templos pirámides que estábamos viendo en Mesoamérica. El desarrollo completo es de unos 260 metros de lado por unos 180 metros por aquel lado. Y la serie de plataformas, 1, 2, 3, 4, que están vinculadas a través de rampas, va a tener una que es más jerarquizada, que es la inferior y abierta al resto del pueblo, y otra que es más restringida y de uso de los sacerdotes y más ornamentada en la parte superior. Esta inferior tiene unos 75 metros en este sentido por unos 175 metros en este otro sentido. Esta superposición de huaca sobre huaca está ejecutada a partir de adobe, y esos adobes que provienen también de distintas producciones de los artesanos de la ciudad moche que está abajo, están sellados indicando esas distintas procedencias. Los adobes conforman o permiten conformar un sistema de muros cruzados que sirven como el corazón macizo de la huaca en sí, rellenados con elementos apisonados pero sueltos que permiten absorber el esfuerzo sísmico y disiparlo, y después superpuestas unas sobre otras en los laterales van creando ese escalonado que es donde se va a ubicar después la ornamentación. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se usa una huaca? A partir de un ingreso que es un poco laberíntico, hay un punto de referencia que es ese ángulo. En ese ángulo se ubica un templo esquinero que tiene la misma morfología que una vivienda moche, incluso la ornamentación de esas masas de los guerreros es lo que la termina en la parte superior. Y la ornamentación también de las guardas de esos escalonados, de la superposición de cada una de las huacas que tengo abajo, se dirigen, miran hacia esa esquina. Ese es el punto focal principal. La ornamentación se basa en guardas. Esas guardas pueden tener tanto la característica de la máscara del dios Ay-Apaek, que es su dios creador, como de, por ejemplo, guerreros que van llevando a los prisioneros hacia el señor que está en ese punto focal. Para continuar con el uso, estas rampas me llevan a distintas plataformas que tienen destinos tanto religiosos como de residencia, y en la última, en la superior, está la parte de uso restringido a los sacerdotes a partir de este patio, y otros espacios destinados al culto en sí, con similar ornamentación, bajo relieves ejecutados en barro, con los colores que están viendo en la reconstrucción, que hacen alusión tanto al dios como a alguna actividad, o incluso, sobre todo, elementos geométricos que tienen en el centro la máscara del dios. Esta sucesión de plataformas, una rampa, otra rampa por ahí, otra hasta llegar a la plataforma superior, y en la plataforma superior, la parte más restringida de la actividad religiosa, termina de solucionar la tipología en sí. Esa sucesión de plataforma sobre plataforma sobre plataforma es la que muestran los arqueólogos en estos cortes, donde se ve la huaca más antigua abajo, la que sigue, y la ornamentación que en fila, en guarda, se dirige hacia esa esquina focal que indiqué antes. La cantidad de adobes que se usan en la construcción, millones de adobes, es lo que indica también el trabajo en conjunto, el trabajo en comunidad que se destinaba para la construcción de estos edificios.
Siempre la huaca, en ese volumen macizo, pesado, fuerte, es el que mira desde un espacio jerarquizado el resto de la ciudad moche y es donde se desarrollan las principales actividades, tanto religiosas como políticas. La última lectura de la huaca, la ciudad moche acá en el borde, el ingreso al primer patio, a la primera plataforma, el punto focal donde está el altar que teníamos ahí en la esquina, toda la ornamentación dirigida hacia ese punto. Por acá, las rampas que me llevan a las plataformas superiores. Estas plataformas que se van abriendo en los laterales tienen distintas actividades relacionadas con lo social, relacionadas con los religiosos. La plataforma superior a la que se vinculan la parte de residencia de los sacerdotes y los propios espacios sagrados. La parte más alta entonces es la que contiene la base de la plataforma superior. En síntesis, ¿cuáles son las características de esta tipología que acabamos de analizar? Que acabamos de comparar para sacar qué es lo que tienen en común. En cuanto a su función, un uso religioso, pero también político, que vincula grandes espacios abiertos, plazas, calzadas, calles, con la pirámide maciza de base que conduce por una escalera al templo superior. Lenguaje centrados en ejes jerarquizados de composición, en vertical, plasmados en las escaleras y en horizontal a partir de la acumulación de plataformas que pueden ser de lateral tanto vertical como inclinado a talud y tablero, con terminaciones en estucos o murales en barro, como vimos en la última, utilizando colores muy fuertes, saturados, rojos, azules, verdes sobre todo, y una ornamentación en volumen, en bajo relieve o en volumen, concentrada en altares, en edículos, en escaleras y en tableros. Hay un fuerte contraste siempre de luz y sombra en los volúmenes que van generando el lenguaje en sí. Una estructura que está determinada por el volumen que se pretende alcanzar y la altura posible de cada ejemplo, construidas mediante plataformas con rellenos en retículas que tienen en sí la condición de soportar, de enfrentarse y de disminuir el esfuerzo sísmico, construidas en piedra y o adobe, o los dos elementos al mismo tiempo. Siempre con una terminación final de estuco que proteja la piedra en el caso de que ésta sea porosa. Y el espacio muy reducido en los templos superiores, pero dominando siempre desde esa altura el espacio plaza inferior que les precede, desde donde la comunidad sigue el rito religioso. Como fijos, son fijos jerarquizados, diversos y numerosos, que están atravesados por flujos religiosos acompañados por el poder político. Construyen las rugosidades que dominan los núcleos centrales de cada una de estas culturas que hemos revisado y como inercia dinámica construyen esta cuestión de la religión en relación a la política y a la guerra sobre todo y como representación de la organización social que posibilita su construcción.